El desierto es un lugar donde se forman los siervos e hijos de nuestro Padre Celestial. El desierto, para quienes lo atraviesan figuradamente, se convierte poco a poco en tiempo y lugar de gracia y de salvación. Si estás atravesando una situación difícil como una separación, un divorcio, una enfermedad grave o una crisis financiera o un bajón espiritual, es probable que estés atravesando un desierto. Si aún no te has suscrito al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La llamada al desierto está vinculada a las grandes manifestaciones salvadoras y purificadoras. Nos encontramos con el desierto en los inicios de la misión de grandes personajes bíblicos como nuestro padre Abraham en la fe, que debe atravesar el desierto desde Ur de los Caldeos para llegar a la tierra que nuestro Padre Celestial le ha prometido. Moisés también tiene una experiencia similar con Elohim en el monte Horeb y recibe la misión de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida atravesando el desierto. En el desierto del Sinaí es donde Israel recibe el don de la Torá. También en la historia de Elías encontramos, después de los eventos del Carmelo, que el profeta Elías es llevado al desierto. Juan el Bautista también aparece predicando un bautismo de conversión en el desierto, aludiendo a las palabras del profeta Isaías. En Isaías 43, donde la escritura dice: voz que clama en el desierto, que en hebreo se dice Kol Korei Bamidbar. Y es en la expresión Bamidbar donde está implícita la palabra Midbar, que significa desierto. Y a su vez, Midbar tiene una raíz que es Dabar, que significa hablar, figuradamente hablar de palabras, y también significa someter. Y es ahí donde nuestro Padre Celestial en el desierto nos habla. Cuando Yeshua, nuestro Mesías, se manifestó en carne, podemos ver que también fue al desierto. Y será en el desierto también donde Pablo, camino a Damasco, se encontrará con Yeshua, a quien perseguía. Podemos ver el desierto como un lugar donde Elohim habla a sus hijos y sus siervos, un lugar que se convirtió para Israel en una gran metáfora, un lugar donde se purifica el pueblo y los siervos más notables de nuestro Padre Celestial. De ahí que dice la Escritura en Oseas 2:14: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es en situaciones así difíciles que nuestro Padre Celestial nos forja el carácter y nos habla al corazón. Comencemos viendo la historia de Moisés, Elías, de Yeshua, tres personajes bíblicos que atravesaron por un desierto. Veamos la vida de Moisés como siervo de Adonai. Este gigante de la espiritualidad entra en escena como un hebreo con sensibilidad social y con temperamento. Va al lugar en el que trabajan los hebreos y observa cómo un egipcio maltrata a uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, pasa a la acción por la vía rápida, ante lo que considera una injusticia, tomando la justicia por su propia cuenta, matando al egipcio que oprimía al hebreo. Pero pronto se da cuenta que de poco ha servido. Los hebreos no lo aceptan y el faraón le busca para matarle. Deberá exiliarse en Madián, huyendo no solo del faraón, sino del propio fracaso. En el desierto se convierte en nómada. El desierto le ayuda a discernir, a reflexionar sobre su vida, su forma de conducirse en la vida y a purificar sus motivaciones en espera del momento propicio para el encuentro con nuestro Padre Celestial en la zarza ardiente. Como lo dice la Escritura en Éxodo 3:5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Adonai le llama confiándole la misión de convertir un puñado de esclavos en un pueblo libre, en un pueblo de hermanos, en una nación santa y apartada para nuestro Padre Celestial. Moisés experimenta en carne propia las dificultades de dicha liberación. La misión irá cincelando poco a poco a este siervo de Adonai. Nunca ha sido fácil para nadie cruzar el desierto y a Moisés el pueblo se lo puso muy difícil, pero Moisés contaba y confiaba en Adonai. La Escritura dice en Éxodo 33:11. Y hablaba Adonai a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Adonai era amigo de Moisés. Aquí en el desierto, Moisés aprenderá a ser siervo de Elohim, siendo humilde servidor del pueblo. La Escritura dice en Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Servir fue en el sentido de su vida y cada día renovaba las fuerzas en su relación con Adonai. Un Elohim experimentado como amigo por parte de Moisés.
En la soledad del desierto, la misión irá trabajando el carácter de este hombre hasta convertirlo en una persona entrañable para poder ser portavoz de un Elohim que ama a su pueblo y que lo lleva al desierto para hablarle al corazón, como lo dice la Escritura en Oseas. Narra una leyenda judía que Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Yetro cuando se le extravió una oveja. En aquella época todo el capital se invertía en los rebaños y una oveja era un tesoro muy valioso, y Moisés no podía volver al campamento de su suegro Yetro con el rebaño disminuido. Moisés va en busca de la oveja perdida, pero en sus esfuerzos pues no la encuentra, resulta inútil. Ya a punto de caer la noche, desalentado y desanimado, a punto de claudicar, Moisés agudiza el oído en un último intento para ver dónde estaba esta oveja. Le parece haber oído un balido a lo lejos. Pronto va en aquella dirección temiendo encontrar a la oveja herida o destrozada por algún animal salvaje. Cuando la ve, se lleva una gran sorpresa al encontrarla, pues estaba bebiendo tranquilamente en un pequeño charco formado por el hueco de una roca. Moisés se acerca y poniendo la mano sobre la cabeza del animalito le dice: «Pobrecita, cuánta sed tenías para venir a este lugar tan lejos y yo sin saberlo». «¿Me perdonas?», le dijo Moisés. La puso sobre sus hombros, la devolvió al rebaño con el rostro radiante de felicidad, y aquella misma noche, mientras dormía, oyó en sueños una voz que le decía: «Moisés, Moisés, si eres tan buen pastor para las ovejas de tu suegro Yetro, yo te quiero para pastor de mi pueblo Israel». Esta historia en el judaísmo es una figura y sombra de Yeshua y nos recuerda sus palabras dichas en Juan 10:11, donde la Escritura dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos recuerda también la parábola de la oveja perdida en Lucas 15:3, como una alusión a las palabras de Adonai en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, verso 11, donde la Escritura dice: «Porque así ha dicho Adonai Elohim, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré». Así podemos ver la vida de Moisés en el desierto, cómo nuestro Padre Celestial iba formando poco a poco en él ese siervo que Adonai quería para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. En el desierto es donde Moisés fue forjado, fue pasado por el horno para ser purificado, como se purifica el oro y la plata, habiéndose despojado de toda riqueza de Egipto y de su rango como príncipe de Egipto, como lo dice la Escritura en Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de nuestro Padre Celestial que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías Yeshua que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. En el ardiente crisol del desierto fue donde Moisés aprendió a ser siervo de Adonai y donde fue pulido y purificado para las grandes obras del reino de los cielos. Primera de Reyes capítulo 17 nos muestra la historia de un profeta singular, un hombre al que le tocó vivir una época complicada de fuerte sincretismo religioso. Un profeta que no deja ningún libro, pero su legado no solo llega hasta el Nuevo Testamento, es decir, hasta el primer siglo, sino hasta nuestros días. En el judaísmo, Elías es el profeta que anuncia la llegada del Mesías. Todavía hoy, en la época de cada fiesta de Pésar, la copa de Elías nos recuerda a este singular personaje. Un hombre enérgico, ortodoxo y apasionado, impetuoso e intransigente, pero vasija de honra en manos del alfarero creador del universo que encontró en él, en Elías, un hombre capaz de hacer suya la causa de su Elohim. Su mismo nombre, Eliahu en hebreo, lleva impreso el sello de su celo. Eliahu significa mi Elohim es Yahvé. Sin embargo, como había sucedido antes con Moisés, será necesario que Elías pase por el desierto para moldearlo y convertirlo en ese pacífico hombre de Elohim. Elías, adorador del Elohim vivo, no dobla su rodilla ante la reina Jezabel ni se deja amedrentar por sus tretas. Llevado por un celo que lo devora al estilo del sacerdote Pinjas, o como se conoce en español como Fines, convoca al pueblo a una gran asamblea en la cima del Monte Carmelo. Según narra el texto bíblico, es aquí donde Elías pide fuego del cielo para su causa misionera, y Elohim, cumpliendo siempre, accede a la petición del profeta, que quería conquistar para Adonai la fe del pueblo a toda costa, una fe que había sido seducida por Baal, un ídolo vacío. Elías deja al pueblo boquiabierta con un prodigio que pone en evidencia la inoperancia de Baal. Con todo, a Elías no le bastó esto. Movido por la euforia y el celo del momento, dicta sentencia por su propia cuenta ordenando degollar a los 450 profetas falsos de Baal.
Lejos de encontrar la paz esperada después de este evento, las circunstancias se vuelven adversas para el profeta Elías. El texto bíblico lo presenta triste, atemorizado y abatido. Como un día huyó Moisés de Faraón para que no lo matasen, así Elías huye también no solo de Jezabel, sino de sí mismo. Y el desierto es el lugar donde el Espíritu lo empuja. Hará falta la paciencia y la maestría de Elohim para ir forjando el carácter del profeta Elías. La comprensión y acogida que Moisés había encontrado en Jetro, su suegro, a la llegada a Madián, la encontró Elías también en la persona del ángel. Así como un día el pueblo de Israel en el desierto necesitó comer y beber agua, también Elías necesita ser alimentado por el pan que renueve sus fuerzas para seguir su camino. Elías conocerá el hambre, la sed, la soledad y la crisis que también el pueblo de Israel había conocido en el desierto, hasta llegar a pedir a Elohim que le quite la vida. El temple de este hombre irá madurando hasta estar preparado para la gran experiencia del Elohim viviente, experiencia que el redactor bíblico sitúa en el monte Horeb, lugar que nos recuerda la experiencia de Moisés con la zarza ardiente. Con esto el autor bíblico nos quiere decir que Elías es una figura de Moisés, una sombra de Moisés. Por eso se dice que caminó 40 días y 40 noches, cifra que recuerda los 40 años de la travesía de Israel con Moisés por el desierto. Elías huyó para salvar su vida, así como Moisés huyó un día para salvar su vida también, y ambos huyeron al desierto. Primera de Reyes 19:4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Adonai, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Adonai, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y he aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es ahora cuando nuestro Padre Celestial entra en escena y empieza con una pregunta retórica para el profeta Elías, algo que indica la dimensión personal del encuentro. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó nuestro Padre Celestial. El profeta responde justificándose y lamentándose y denunciando la violencia de la cual él es objeto. Huracán, temblor de tierra y fuego son recursos literarios que el autor bíblico introduce para hablarnos de la experiencia de Elohim, del Elohim viviente que se disponía a vivir Elías. El fuego que cae del cielo y devora todo lo que encuentra viene a ser imagen de un Elohim severo, justo y vindicativo, el Elohim al que Elías había pedido ayuda. Y Elohim, paciente con todos y también con Elías, espera el momento oportuno para mostrarse, como lo dice la escritura a continuación. Primera de Reyes 19:12 dice: Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y se salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Adonai, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Adonai: Ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. La enseñanza de la vida de Elías nos dice figuradamente que es necesario pasar por un proceso en el desierto para cambiar la imagen de Elohim que llevamos por dentro. Por eso Elohim le ordena a Elías adentrarse aún más en el desierto, en este caso en el desierto camino a Damasco, hasta llegar a la tierra prometida donde está la paz de nuestro Padre Celestial. El espíritu de Elías se convertirá con el tiempo en el centinela reflejado en Juan el Bautista, que dará la voz de alerta de la llegada de Yeshua el Mesías. Elohim se manifiesta como voz, como palabra. El profeta es, en primer lugar, el que escucha la palabra, por eso puede ser portador de la palabra de Adonai de los ejércitos. Ahora miremos la vida de Yeshua el Mesías, reflejada en la experiencia del desierto.
El texto de la transfiguración en Mateo 17 nos presenta a Yeshua entre Moisés y Elías. Si el redactor del Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, nos presenta a Elías como un nuevo Moisés, los redactores del Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, nos presentan a Yeshua como aquel que supera a Moisés y Elías. Mateo 17, del 1 al 3 dice: 6 días después Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así como Moisés y Elías, que aparecen en el monte de la transfiguración, en sus vidas se iniciaron y fueron al desierto, también Yeshua de Nazaret es llevado a la misma escuela, al desierto. Podemos ver cómo la figura de Yeshua viene introducida por la de Juan el Bautista, presentado como el nuevo Elías, como lo dice la Escritura en Lucas 1. Lucas 1:15 dice de Juan el Bautista: porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Adonai Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Adonai un pueblo bien dispuesto. Y que Juan el Bautista estaba lleno del espíritu de Elías, Yeshua mismo da testimonio de él, como lo dice en el Evangelio de Mateo. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y el versículo 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ciertamente que Juan el Bautista tenía el espíritu, la pasión y la rectitud de Elías. La valentía y la libertad de aquel austero predicador debían impresionar a Yeshua, que intuye la presencia de Elohim en el grupo de Juan el Bautista. Sí, Yeshua sintió el impacto de la predicación del profeta del desierto, es decir, de Juan el Bautista, que denunciaba a Herodes su adulterio, así como un día Elías había denunciado a Jezabel su idolatría. Juan el Bautista predicaba sin contemplaciones ni miramientos. Juan el Bautista concede una última oportunidad y propone una única alternativa: la conversión radical al Elohim de Israel. Su autenticidad convence a Yeshua, que sintoniza de alguna manera con el sentir y actuar de aquel hombre enérgico y apasionado por la causa de Elohim, y así entra al Jordán para bautizarse. En este momento, Yeshua es lleno de la plenitud del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, para iniciar su ministerio, cuando escucha una voz del cielo que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta experiencia lo conmueve por dentro, y a continuación el Espíritu Santo lo empuja al desierto. Fue precisamente la experiencia de Elohim en el bautismo la que lo encaminó al desierto en fidelidad a la tradición de su pueblo. El Espíritu lo impulsa al desierto para poder vislumbrar las consecuencias de este hecho en su vida. En el Jordán, Yeshua percibe a Elohim como Padre, mas ahora debe discernir cómo servir a ese Elohim que es su Padre. Yeshua asume la tradición del desierto como lugar de discernimiento, como un lugar de confrontación y de crisis. Las tentaciones del pueblo de Israel, como el hambre de pan o la manipulación de Elohim que evoca el becerro de oro, y las ansias de poder que aluden a las murmuraciones contra Moisés y Aarón, son recogidas en los textos de los evangelios. Por eso las respuestas que se ponen en boca de Yeshua nacen del corazón mismo de la Torá, porque Yeshua alude a la Torá para contestar a las tentaciones. Son las respuestas que se esperaban del pueblo de Israel y que éste no pudo dar. Yeshua asume no solo las tentaciones de su pueblo, sino de nuestras propias tentaciones, es decir, Él cargó con nuestras tentaciones, y al vencerlas no solo redime al pasado, sino que abre la puerta a la verdadera tierra prometida, el reino de los cielos. En la vida, el poder de Yeshua será siempre el amor y el servicio, no la fuerza ni el dominio. Así como Elías no se inclinó ante Jezabel y el rey Acab, tampoco Yeshua se inclinará ante los poderosos. Para Yeshua la dignidad humana es incuestionable. Su libertad de hijo no podía verse comprometida por la adulación servil a los potentados, a los becerros de oro de aquella época y a los de turno. El desierto le aporta a Yeshua madurez ante la misión confiada, sin caer en la trampa de buscarse a sí mismo. La predicación del reino de los cielos podía verse envuelta en sutiles redes de poder, dominio y éxito, que ingenuamente podían representar mayor gloria de Elohim. Yeshua desenmascara esta trama de las tentaciones en el desierto. En su reino, en el reino de los cielos, el mayor deberá ser el servidor.
La lógica del reino de los cielos es contraria a la lógica de los reinos de este mundo, y esto es válido para todo tiempo. También para Yeshua el desierto fue una escuela de discernimiento. Ahí, en el desierto, aprende a ser paciente, a esperar el momento de Elohim y a actuar en consecuencia. En un entorno marcado por la violencia generada por la dominación romana y por la estrechez económica en la que se vivía, el pueblo siendo oprimido necesitaba nuevo oxígeno, y la austeridad de Juan el Bautista le parece inadecuada a Yeshua. De ahí que él invita a entrar por la puerta de la alegría. Se siente portador de una buena noticia. Toda persona puede sentirse amada por nuestro Padre Celestial porque Él ama a todos por igual, sin discriminación alguna. Pero Él llama a todas las personas a arrepentirse de sus pecados y dejarlos atrás, creer en el Evangelio del Reino y guardarse en santidad observando sus mandamientos. Se requieren unos odres nuevos para este vino nuevo, es decir, se requiere una disposición nueva en la persona para poder ser receptora de la buena noticia del Evangelio. El pueblo tenía que buscar a Juan en el Jordán. En cambio, Yeshua lleva la buena noticia del reino a cada hogar, a cada rincón del pueblo. Ha llegado la hora de la salvación, el momento en el que florece el desierto, como lo anuncia el profeta Isaías. Es la hora en que nuestro Padre Celestial alimentará a su pueblo con su palabra hecha carne, con Yeshua el Mesías, transformando el desierto de nuestras vidas en un jardín. De ahora en adelante, la espiritualidad del desierto en nuestras vidas consistirá en acercarse a nuestro Salvador y Redentor Yeshua el Mesías y descubrir cómo Él es el verdadero pan de vida y la verdadera agua de la roca, con los cuales nosotros podemos hacer frente a todo tipo de desierto en nuestras vidas, a todo tipo de adversidad y problema. Como conclusión, el desierto en nuestras vidas es una metáfora de un renacimiento. Así como el pueblo de Israel en el exilio pudo haberse sentido abandonado por nuestro Padre Celestial, nosotros también en nuestras vidas, con nuestros problemas y adversidades, podemos sentirnos aparentemente abandonados. Pero esto no es así. La Escritura dice en Isaías 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Adonai y el Señor se olvidó de mí. Y en Isaías 49:4 la Escritura dice. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Adonai y mi recompensa con mi Elohim. En el exilio de Israel aparece un profeta, en este caso Isaías, de palabra vibrante, capaz de contagiar entusiasmo y esperanza. Isaías 40:3 dice. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Así, a través de la oración y el ayuno, nuestras voces deben clamar a Adonai en nuestros desiertos, porque abrir caminos en el desierto implica una gran dosis de fe y esperanza. Abrirse a la posibilidad de que aquello que parece imposible se puede hacer posible, no por nuestras propias fuerzas, sino por un Elohim que lo puede todo, por nuestro Padre Celestial, el que todo lo puede y todo lo hace. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales y déjanos tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema y apóyanos suscribiéndote al canal puesto que somos obreros de la misión de nuestro Padre Celestial. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.